¿Qué ofrece Naasón Joaquín García como mediador entre Dios y los hombres? Fíjese qué interesante pregunta. ¿Qué ofrece Naasón? ¿Qué ofrece Naasón a Dios como mediador entre Dios y los hombres? La palabra mediador en el universo bíblico es la palabra griega mesites. Tú la puedes buscar en la concordancia 33:16, que significa reconciliador, mediador. Y el problema del hombre ante Dios es el pecado. De manera que el mediador, el que va a mediar entre Dios y los hombres, tiene que ofrecer algo a Dios. Hebreos 8:4 te habla de esta necesidad de ofrecer algo. 8:1. Así que la suma de lo dicho es así. Tenemos tal pontífice, la palabra pontífice significa puente. Otra vez es mediador, mediación, el puente, el conducto para llegar a Dios. Pontífice, el puente entre Dios y los hombres. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, se refiere a Cristo, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego dice, ministro del santuario. Fíjate cómo a Jesús se le llama ministro. Está ministrando en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Porque todo pontífice es puesto, escucha bien, para ofrecer presentes y sacrificios. Todo pontífice entre Dios y los hombres, el sumo pontífice que era Aarón, y después que moría Aarón seguía a su hijo. Todos estos pontífices es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también o sea Jesús, tuviese algo que ofrecer. Te estoy leyendo en Hebreos 8:3. Este ministro que subió al santuario celestial, él también tenía que ofrecer algo, porque todos los pontífices que ministraban entre Dios y los hombres debían ofrecer presentes y sacrificios. Por eso la pregunta es, ¿qué ofrece Naasón? Y luego dice el verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, es decir, si Jesús estuviese todavía sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. ¿Para qué quieres a Jesús aquí abajo si estaba en pie el ministerio sacerdotal de la ley? No pueden estar dos sacerdotes. Entonces lo que pasa es que todo el libro de Hebreos te explica que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga de arriba a abajo y el lugar santísimo queda abierto. Y cuando Jesús resucita, penetra los cielos ofreciendo su propia sangre. Fíjate lo delicado de decirse, lo delicado de decirse en una doctrina como la luz del mundo, que en tiempos de restauración el apóstol sobre la tierra es mediador entre Dios y los hombres. Es bien curioso porque la gente de la luz del mundo ignora su propia doctrina
Ahí tenemos a un Tyron discutiendo con Fer Franco, diciendo que no, que la mayoría de predicadores no conoce bien la doctrina y que él sí la conoce. Y fíjate, y yo cuando me encontré con los señores de Colima, con el tubero y con su maestro, me alegaban que los apóstoles eran mediadores. Te voy a poner el pedacito donde me estaban hablando que los apóstoles eran mediadores, solo para recordar. Fíjate lo grave de poner a un hombre como mediador. Ahora, pero estos señores ya no estaban diciendo que era mediador entre Dios y los hombres, sino entre Cristo y los hombres. Eso se lo inventaron, se lo sacaron de la manga. Bien curioso, mira. Acuérdate que el libro de ellos, y yo por eso a mí me gusta hablar con los hechos en la mano, para que luego no vayan a hacerse para atrás cuando uno los confronte con su doctrina y luego digan que siempre no. Mire, se lo leí en el video pasado y se lo vuelvo a leer. Será el gozo de toda la tierra, porque aquí acudirán débiles y poderosos, sabios e ignorantes, todos para encontrarse con la paz y la esperanza espiritual que solo proviene de Dios, de su Hijo Jesucristo y de un apóstol, que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice que el Hijo es el mediador entre Dios y los hombres, no el apóstol. Aquí el apóstol reempuja al Hijo de un apóstol que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que invalidó el ministerio de Jesucristo, ¿no? Bueno, pero ahora el tubero y su maestro no decían que era mediador entre Dios y los hombres, sino mediador entre Cristo y los hombres. Escucha, mira lo que me dijeron aquí, que ya es otra idea muy diferente. Mire, el argumento de mi hermano Daniel, que a mí me llamó mucho la atención, soy honesto, ¿no? Sí. Dice él me dijo así: sabemos que Cristo es el camino, pero hay un conducto, esas fueron sus palabras, para llegar a Cristo. Así es. Y yo le dije, bueno, entonces hay otro mediador entre los hombres y Cristo. ¿Quiere el texto? Quiero el texto, claro. Mire, cuando yo le digo hay otro mediador entre los hombres y Cristo, me dice el maestro del tubero, ¿quiere el texto? Es decir, que él está afirmando que hay mediadores entre los hombres y Cristo. Imagínese usted el churro que se está inventando, ¿no? Pero es muy diferente a lo que está diciendo su librito. Es decir, es muy diferente que digan el apóstol es mediador entre Dios y los hombres, ahí está usurpando el lugar de Jesucristo, a que digan hay mediador entre los hombres y Cristo, porque esta es la doctrina de ellos. Tú no puedes llegar a Cristo por medio de la fe, necesitas a Nazón. Pero él me dice, quiere el texto, y mira el texto que me da. Y ahí no lo está usted diciendo en el texto que usted leyó, en el concreto. Iban a creerlo que, ok. Lo vuelvo a repetir, recibiréis poder cuando hubiere venido sobre Y que acaba usted de leer, a ellos, para que... Y a ellos les da instrucciones, les da... Este texto no ¿Pero dice... quién está ahí? Me gustaría leerlo. No, hay muchos A ver. textos que hablan. A ver, El que los dejara a ellos con los mandamientos. pues es como los líderes... El Señor le habló a Moisés. Perfecto, nos estamos dando a entender entonces. Yo le entiendo la cuestión del liderazgo, O sea, y no perfecto. es eso lo que se está debatiendo. Permítame seguir adelante entonces. No, permítame aclarar. bueno, perfecto. Mire, el argumento de mi hermano Daniel, que a mí me llamó mucho la atención, soy honesto, ¿no? Sí. Adelante. Dice él me dijo así: sabemos que Cristo es el camino, pero hay un conducto, esas fueron sus Así palabras, para llegar a Cristo. Así es.
Y yo le dije, bueno, entonces hay otro mediador entre los hombres y Cristo. ¿Quiere el texto? Quiero el texto, claro. No, para que lo lea. Claro. Realmente, Si hay un mediador entre los hombres y Cristo, me gustaría leerlo. no, hay muchos A ver. textos que hablan. A ver el primero. 17:20. 17:20. De San Juan. Sí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí que estaba diciendo Cristo. Cristo está diciendo que ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Cuál era la función de ellos? sí, predicar. ¿Y cuál iba a ser la intención en el concreto? ¿Iban a creer en quién? En Cristo. Entonces, No no hay sé. mediador entre los hombres y Cristo. No dice aquí mediador. Pero, Son aquí- predicadores. Este texto no pero dice. ¿quién está llevando al hombre a Cristo? ¿Cómo lo llevó? El que él ha constituido. Pregunta. No ruego solamente por eso, sino por los que han de creer en mí, por la Sí. palabra de Le ellos. voy a decir cómo entiendo A el ver, texto. dígame. Porque el texto, como yo lo entiendo, es así. Cristo escoge 12 de la multitud, eso ya lo sabemos, y a ellos les da instrucciones, les da mandamientos, y ellos se lo transmiten a la multitud de discípulos. No quiere decir que los discípulos no tengan autoridad para Pero predicar. ¿quién les está dando entonces a los discípulos la autoridad? No dice que te doy la autoridad. Pedro nunca dijo, te doy yo la autoridad para predicar. El texto dice, y lo vuelvo a repetir, recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros. Bueno, ahí ya se fue al punto del Espíritu Santo, pero fíjense cómo el maestro del tubero decía que hay mediadores entre los hombres y Cristo, y que eran los apóstoles. La verdad, nunca los apóstoles se dijeron mediadores. El vocablo griego mesites no se aplica a ningún apóstol en la Biblia. Ningún apóstol tomó el lugar de mediación, porque la mediación entre Dios y los hombres, o el que te reconcilia con Dios, el que resuelve el problema de tu separación con Dios, es Jesucristo, y por una razón sencilla. Te he estado leyendo desde el principio que todo sacerdote necesita ofrecer algo. Los de la orden levítica o del sacerdocio levítico ofrecían, por supuesto, sacrificios por los pecados de los hombres, y no solo por los de los hombres, sino por los de ellos mismos. Primero ofrecían por sus pecados y después por los de los hombres. Eran mediadores, eran pontífices, eran sacerdotes, hasta que viene Cristo y él también tenía algo que ofrecer. Ahora, si Nazón es mediador, él también debe ofrecer algo. Yo pregunto, señores de la luz del mundo, si aún Cristo tendría algo que ofrecer, porque todos los sacerdotes o los mediadores ofrecían, y según este libro, el apóstol es mediador entre Dios y los hombres, no según el tubero, que entre Cristo y los hombres. Esos son rollos de ellos. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, pero yo me estoy remitiendo a lo que dice su librito. Estaba escuchando a Tyron, y Tyron dice que sí, que el apóstol es mediador entre Dios y los hombres. Él acepta lo que dice este libro. Y dice que estos son ignorantes, estos que me dijeron que la mediación era entre los hombres y Cristo. Pero la pregunta es, si la Biblia habla de un solo mediador, y estos quieren meter a los apóstoles en el paquete, la luz del mundo te está hablando entonces de 11 mediadores más un traidor mediador, más otros 2 apóstoles, 14 mediadores, más los Joaquines, 15, 16, 17 mediadores. Es ridículo, porque el texto de 1 Timoteo 2, 1 te dice que es uno solo entre Dios y los hombres. Pero hay otra pregunta. ¿Qué ofrece el mediador? Si Nazón es el mediador entre Dios y los hombres, yo pregunto, ¿qué ofrece a Dios Nazón
para reconciliar a los hombres. Mira, Jesucristo, cuando penetra los cielos, ofrece su propia sangre, ofrece su vida como sacrificio expiatorio por los pecados de todos los hombres. Él penetra los cielos con su propia sangre y ofrece su propia sangre. Te lo voy a leer, porque tú no puedes tomar un texto de la Biblia y luego olvidarte de lo que leíste. Hay dos preguntas aquí. Si el apóstol de la luz del mundo es el mediador entre Dios y los hombres, tiene que ofrecer algo. Y también otra pregunta sería, ¿por qué Jesús es el mediador entre Dios y los hombres? El mismo texto te lo dice. Porque Él se dio en rescate por todos. Es decir, es el mediador porque cumplió los requisitos de mediación. Ofreció algo para mediar. Ofreció su sangre. Hebreos capítulo 8, para explicártelo bien, estaban, dice, los querubines. En el segundo velo dice, más en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre. Estoy leyendo en Hebreos 9, 7. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjate bien, el mediador tiene que llegar y ofrecer algo, ¿no? Dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Ahora pon atención. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, ya te expliqué que pontífice es puente, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Este es nuestro mediador, este es nuestro sumo pontífice, este es nuestro sacerdote. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, es decir, los que ofrecían los del sacerdocio levítico, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es necesario que el mediador tenga algo que ofrecer para hacer la mediación, para hacer la reconciliación entre Dios y los hombres. Los del sacerdocio levítico ofrecían sacrificios cada año. Jesucristo ofreció su propia sangre una vez y para siempre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto. Fíjate, aquí te está dando la respuesta. ¿Por qué Jesús es el mediador? Porque se ofreció a sí mismo, cumplió con los requisitos de la mediación. Por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Ahora sí podemos entender con toda propiedad y exactamente lo que el apóstol Pablo, que es el mismo apóstol que escribió Hebreos, nos dice. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, punto y coma, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. El mediador es Jesucristo, el puente es Jesucristo, el Salvador es Jesucristo, el sumo pontífice es Jesucristo, el reconciliador, el que reconcilia a los pecadores con Dios, es Jesucristo. Pero tuvo que ofrecer algo, su sangre. Finalizo el video. Pregúntale a Carlos Montemayor o a cualquier predicador de la luz del mundo que dice que Nazón es el mediador entre Dios y los hombres. Pregúntale qué ofrece a Dios Nazón. ¿Su sangre? ¿O sacrifica un toro? ¿Ofrece lloriqueos? ¿Ofrece dinero? ¿Una oración entre gemidos y pujidos? ¿Eso reconcilia a los hombres con Dios? Todo sacerdote, todo mediador del orden levítico ofrecía sacrificios, sangre ajena, y era cada año, por sus propios pecados y por los del pueblo. Mas estando ya presente Cristo, Él ofrece su sangre para el perdón de nuestros pecados, y por eso es un solo mediador. Estos tipos han blasfemado, estos señores han torcido la Escritura, estos señores han reempujado al ministerio de Cristo, han blasfemado al ministro del santuario celestial y se han puesto como usurpadores, suplantando al ministro del santuario celestial que está a la diestra intercediendo por nosotros. La pregunta sigue en pie. ¿Qué ofrece a Dios Nazón? Si Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué ofrece? ¿Su sangre? ¿Ofrece lloriqueos? ¿Ofrece dinero? Te voy a leer para finalizar el video en la versión Dios habla hoy, porque esto es importante. Tu alma tiene que saber que el único que te puede salvar, el único que te puede reconciliar con Dios se llama Jesucristo. Está vivo. Es ministro del santuario celestial. Vive siempre para interceder por nosotros. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy.
Porque Jesucristo dice, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios. 2 puntos. Jesucristo. Porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Esto vale la pena que lo leas. Yo estoy preguntando qué ofrece Nazón, qué ofrecía Sami. Mira, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo. Y luego te dice la razón, porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Ahora, ¿Pablo era el mediador en turno? Lo hubiera dicho ahí, hombre. No, él es un predicador. Por esto yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Y como vale la pena que te lea otra versión, la versión Nácar Colunga, fíjate que queda claro por qué es el mediador. Jesucristo y solo Jesucristo. Primero Timoteo 2, Nácar Colunga 2:5. Porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos, testimonio dado a su tiempo, para cuya promulgación he sido yo hecho heraldo y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Pero los Joaquines violaron las escrituras y en su librito dice que ellos son los mediadores entre Dios y los hombres. Pregunta, ¿qué ofrece Nazón? ¿Su sangre? ¿Gemidos, lloriqueos? Sí, la gente de la luz del mundo no conoce el mensaje de Jesucristo, no conoce que Él es el Salvador, no saben cómo, ellos no tienen a Jesucristo, ellos tienen a Nazón, y es lo único que tienen. El único que puede darle vida a ellos se llama Jesucristo, pero tienen que creer en Él. Ellos no pueden creer en Él, porque tienen que creer en una dinastía. Finalizo reiterando la pregunta. Este señor es el mediador entre Dios y los hombres según su doctrina. Pregunto yo, ¿qué ofrece este señor a Dios para reconciliar a los hombres con Dios? ¿Qué ofrece? Miembro de la luz del mundo, te dejo la pregunta y date cuenta que te han engañado vilmente. Busca a Jesucristo,
Él es el único que te puede salvar, Él es el único que te puede llevar a Dios. Porque Él es el que se dio por ti. Y no estos señores Joaquines. When the stars refuse to shine, when the stars don't shine no more, I wanna be in the Lord. Here's Papa Jack with his trombone.